Una mujer rica despierta en su propio funeral y escucha al marido y a la amante diciendo algo. La mansión La Casa de los Sueños, un palacio de opulencia situado en el corazón de Guadalajara, estaba en plena actividad ese fatídico día. El aroma de los lirios blancos y las rosas rojas llenaba el aire, mientras melodías clásicas de un cuarteto de cuerdas resonaban suavemente en el ambiente. Las paredes decoradas con cuadros de maestros antiguos parecían ser testigos del dolor de un luto que, en teoría, unía a los invitados en un momento de reverencia. Sin embargo, la atmósfera de elegancia y sofisticación no podía ocultar la tragedia que allí se desarrollaba. Los invitados, vistiendo trajes de gala, se movían como sombras, con expresiones de pesar en sus rostros. Los murmullos sobre la vida de María López de la Vega, una influyente empresaria, resonaban entre ellos. Era tan generosa, siempre ayudando a los menos afortunados, decía una mujer de cabellos canosos, con ojos vidriosos. Y tan poderosa, su presencia era inconfundible, añadió un hombre de traje oscuro, sacudiendo la cabeza en decepción. María López de la Vega, una influyente empresaria de 50 años, era una figura imponente y respetada en la sociedad de Guadalajara. Perteneciente a una familia poderosa y muy rica, María dedicó su vida no solo a los negocios, sino también a su familia y a la comunidad. Aunque no tenía hijos, María era una madre dedicada para su sobrino de 10 años, Pedro, que había perdido a su padre recientemente. El vínculo entre los dos era fuerte y profundo, y ella cuidaba del chico como si fuera su propio hijo. Pedro encontraba en María no solo una guardiana, sino una figura materna que le proporcionaba amor, seguridad y orientación. Juntos, formaban una dupla inseparable, compartiendo momentos de cariño y comprensión que eran un pilar en sus vidas. Tras la muerte de su primer marido, María se vio viuda y solitaria, sintiendo la necesidad de tener a alguien a su lado que la protegiera y la acompañara. Fue entonces cuando se casó nuevamente, aunque no amaba completamente a su nuevo marido, Alejandro. El matrimonio, para ella, era una forma de resguardarse y mantener una presencia masculina en su vida, especialmente en un mundo donde la seguridad y la compañía eran esenciales para mantener su posición y bienestar. A pesar de su posición y riqueza, no todo estaba bien en la vida de María. Últimamente, la relación con Alejandro no iba bien. Ella sentía que algo estaba mal, pero trataba de mantener las apariencias y enfocarse en los momentos felices que podía crear para Pedro y para sí misma. Para celebrar sus 50 cumpleaños, María organizó una grandiosa fiesta de gala en su mansión, La Casa de los Sueños. La noche debía ser una celebración de su vida y logros, rodeada de amigos, familia y figuras influyentes de la sociedad. Sin embargo, la fiesta tomó un rumbo trágico cuando María sufrió un ataque al corazón. A pesar de los esfuerzos por salvarla, no resistió, dejando un profundo vacío en la vida de todos los que la conocían. María López de la Vega dejó un legado de generosidad, fuerza y dedicación. Su vida, marcada por la resiliencia y el amor incondicional por su sobrino, sería siempre recordada. Alejandro, vestido impecablemente con su traje negro, se acercó a Pedro, que estaba sentado en un rincón de la sala, sosteniendo una foto de María en sus manos. Los ojos del chico estaban rojos de tanto llorar, y el dolor de la pérdida era evidente en su joven rostro. «Pedro, ven aquí, mi niño», dijo Alejandro, abriendo los brazos en un gesto aparentemente afectuoso. «Sé que estás sufriendo. Todos estamos. Ven, déjame cuidar de ti». Pedro lo miró, confundido y desconfiado. Siempre supo que Alejandro no le gustaba. En los momentos en que María no estaba cerca, Alejandro era frío y distante, a veces incluso cruel. El cariño repentino parecía forzado y fuera de lugar. «No, gracias», respondió Pedro, retrocediendo un poco. «Estoy bien aquí». Alejandro intentó insistir, manteniendo la sonrisa forzada en su rostro. «Sé que las cosas son difíciles ahora, pero necesitamos apoyarnos. Somos una familia». Al otro lado de la sala, Consuela, la empleada de larga data de la familia, observaba la escena con una expresión de escepticismo.
Conocía bien la verdadera cara de Alejandro, habiendo sido testigo de sus actitudes crueles y despectivas. Verlo fingiendo afecto hacia el sobrino de María la inquietó. «Señor Alejandro», intervino Consuela, con un tono firme y respetuoso. «Quizás Pedro necesite un poco de espacio ahora. Ha pasado por mucho». Alejandro miró a Consuela, la máscara de afecto comenzando a desvanecerse. «Claro, Consuela», dijo él, su voz con una leve nota de irritación. «Si eso es lo que él quiere». Pedro continuó observando a Alejandro, consciente de que el hombre frente a él no era sincero. El chico sintió un escalofrío al darse cuenta de que ahora, más que nunca, necesitaba estar alerta. Consuela, con una mirada de solidaridad, se acercó a Pedro y puso una mano amable en su hombro, ofreciendo el verdadero consuelo que el niño tanto necesitaba. «Gracias, Consuela», dijo Pedro, su voz quebrada, pero agradecida. «Siempre has cuidado bien de mí y de mi tía». «Superaremos esto juntos, Pedro», respondió Consuela, lanzando una mirada significativa a Alejandro. «María siempre estará con nosotros en espíritu y la honraremos cuidándonos unos a otros, de verdad». Alejandro se alejó, frustrado por no haber podido engañar al chico. Sabía que necesitaría ser más cuidadoso de ahí en adelante, ya que Pedro y Consuela estaban más atentos de lo que él había previsto. Pero la realidad era otra. En el centro de la sala, un ataúd de madera oscura, ornamentado con detalles en oro, reposaba bajo un dosel de seda. Dentro de él, María, la mujer que todos creían haber partido, comenzaba a despertar de un estado de inconsciencia, sus ojos abriéndose lentamente. El brillo de las luces se reflejaba en su rostro pálido, mientras su mente intentaba procesar lo que estaba sucediendo. «¿Dónde estoy?», pensó, el corazón comenzando a acelerarse en su pecho. En un rincón aislado de la sala, la conversación susurrada entre Alejandro, su marido, y Sofía, una joven abogada de apariencia impecable, interrumpió el luto silencioso de los presentes y cuchicheaban. «No puedes dejar que esto se convierta en un escándalo, Alejandro», dijo Sofía, con un tono de voz que mezclaba preocupación y ansiedad. «Necesitamos asegurarnos de que nadie desconfíe de nosotros». Alejandro pasó la mano por su cabello, como si intentara alejar los pensamientos sombríos. «Confía en mí, Sofía. Con ella fuera del camino, tendremos todo lo que siempre soñamos. Y nadie necesita saber lo que realmente sucedió. Nadie va a creer que una persona tan saludable podría tener un ataque al corazón así, de la nada». María, aún escondida en las sombras de su ataúd, sintió sus palabras como puñaladas en su corazón. Traición, la palabra resonó en su mente mientras intentaba entender ese momento surrealista. ¿Cómo puede estar sucediendo esto? El pánico comenzó a apoderarse de ella, y la realidad de su situación se volvía cada vez más clara. Estaba viva, pero todos pensaban que estaba muerta, y su propio marido tramaba algo horrendo al lado de su amante. «Necesitamos ser cuidadosos», continuó Sofía, sus ojos brillando con una mezcla de ambición y miedo. «Si alguien descubre, todo estará acabado para nosotros». El corazón de María se disparó al escuchar esas palabras. La traición de Alejandro no era solo una cuestión de infidelidad, sino algo mucho más siniestro. «No puedo quedarme aquí», pensó María, luchando contra la claustrofobia que la envolvía. El olor de las velas y las flores aumentaba su agonía, mientras la sensación de impotencia se apoderaba de ella. «Necesito escapar». No sabía cómo, pero la determinación comenzaba a crecer dentro de ella. La vida que tenía estaba siendo arrebatada no solo por un ataque al corazón, sino por aquellos que debían amarla. Después de la supuesta muerte de María, Alejandro y Sofía tenían planes detallados para garantizar la herencia y eliminar cualquier obstáculo que pudiera surgir. Uno de los pasos principales en su plan era obtener la custodia de Pedro, el sobrino de María, a quien ella cuidaba como si fuera su propio hijo. Alejandro, como esposo de María, planeaba presentarse como el guardián natural de Pedro, alegando que era su deber y derecho cuidar del niño tras la trágica pérdida de su tía.
Planeaba usar su posición social e influencias legales para asegurar que la custodia de Pedro le fuera concedida sin muchos desafíos. Una vez que la custodia de Pedro estuviera asegurada, Alejandro y Sofía tenían planes específicos para el niño. En pocos meses, Pedro sería enviado a un internado distante. La justificación sería la necesidad de un entorno estable y riguroso para ayudar al chico a superar el trauma de la pérdida de su tía. Elegían un internado severo, conocido por sus estrictas reglas y distanciamiento emocional, para garantizar que Pedro estuviera completamente aislado e incapaz de interferir en sus planes. Este movimiento estratégico tenía un doble propósito. Primero, alejar a Pedro eliminaría cualquier posibilidad de resistencia o cuestionamiento sobre la administración de la herencia de María. Segundo, al remover emocionalmente a Pedro de sus vidas, Alejandro y Sofía podrían actuar sin el constante recuerdo de lo que habían hecho para obtener su fortuna. Con Pedro fuera del camino, Alejandro y Sofía planeaban disfrutar de la vasta riqueza que habían obtenido. La herencia de María incluía propiedades valiosas, empresas lucrativas y cuentas bancarias sustanciales. Alejandro y Sofía soñaban con usar ese dinero para vivir una vida de lujo e indulgencia. Tenían planes grandiosos de viajar por el mundo, visitando destinos exóticos y hospedándose en los hoteles más lujosos. La idea de explorar el mundo juntos, sin restricciones financieras, era extremadamente atractiva para ambos. Planeaban hacer compras extravagantes, adquirir mansiones en varias partes del mundo y participar en eventos sociales de la alta sociedad. Para Alejandro y Sofía, la ejecución exitosa de sus planes significaba alcanzar una vida que muchos solo sueñan. Se veían participando en fiestas glamorosas, navegando en yates de lujo y disfrutando de todas las comodidades que el dinero podía comprar. La ilusión de un paraíso personal los cegaba ante las repercusiones morales y legales de sus actos. Los invitados continuaban rindiendo homenaje, ajenos al verdadero drama que se desarrollaba. Risas nerviosas y lágrimas de añoranza se entremezclaban, mientras las palabras de amor y admiración eran expresadas en honor a aquella que, pronto, podría convertirse en un recuerdo distante. María se sentía como un fantasma en su propio funeral, invisible e impotente, mientras su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida. El sonido de la música y los murmullos de las conversaciones se volvían cada vez más distantes, mientras la realidad del momento la envolvía. Para María, el tiempo parecía detenerse. Necesitaba enfrentar lo que estaba a punto de suceder, no solo por ella misma, sino para garantizar que la verdad no fuera enterrada junto con su cuerpo. María estaba sumergida en una oscuridad espesa, un vacío que la envolvía como un manto pesado. El peso del ataúd la mantenía prisionera, y el pánico comenzaba a extenderse por su cuerpo, como un veneno que corroía sus entrañas. Con esfuerzo, trató de recordar cómo había llegado a ese estado. Lo último que recordaba era una fiesta en su mansión, risas, música y un brindis por el éxito. Pero ahora, todo parecía una pesadilla. «Por favor, alguien, ayúdame», gritó en pensamiento, aunque su voz no podía ser escuchada. El olor de las flores exóticas mezclado con el aroma de las velas encendidas era sofocante. «¿Realmente crees que nadie sospechará?», susurró la voz de Sofía, baja y conspiratoria. «María siempre se fue, y sabes que esto es lo mejor para nosotros». Mientras tanto, los invitados continuaban rindiendo sus homenajes, ignorando lo que realmente estaba sucediendo. Los rostros de amigos y familiares estaban marcados por la tristeza, pero ninguno de ellos sabía que la mujer a la que lamentaban estaba viva, atrapada en un ataúd, luchando contra la oscuridad que la rodeaba. «Ella merecía más», susurró una amiga cercana. «Siempre tan generosa, tan fuerte. Esto es tan injusto». Las palabras resonaron en la mente de María, pero la injusticia que sentía era más personal. Concentrándose con determinación, María posicionó la hoja sobre el cierre del ataúd. La adrenalina pulsaba en sus venas, y con cada segundo que pasaba, sabía que estaba más cerca de ser descubierta. «Solo un movimiento», pensó. «Solo un movimiento y seré libre».
Con un golpe rápido, presionó la hoja contra el cierre. Un chasquido resonó, y su corazón se disparó. Era hora de actuar. Con un empujón desesperado, María se levantó lentamente del ataúd. Lo que debería haber sido un momento solemne pronto se transformó en un clamor de horror. Los murmullos se convirtieron en gritos cuando los invitados, en estado de shock, se dieron cuenta de que la muerta estaba muy viva. «Dios mío, es un milagro», exclamó una anciana, mientras cubría su boca con las manos, incapaz de creer lo que veía. María, con el cabello despeinado y el vestido de luto aún intacto, miró a su alrededor. El pánico se apoderó del salón, y los rostros se convirtieron en una masa indistinta de asombro. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en Alejandro y Sofía, que se apartaron el uno del otro como si hubieran sido alcanzados por un rayo. «María, tú estás viva», balbuceó Alejandro, la expresión de incredulidad transformándose rápidamente en una máscara de desesperación. «Sí, estoy, y escuché todo lo que dijiste». Las palabras de María salieron como un rugido. El eco de su voz reverberó por las paredes de la mansión, como si la casa estuviera atestiguando una verdad que había estado oculta durante mucho tiempo. Sofía, pálida como el mármol, intentó recomponerse. «María, esto no es lo que parece», comenzó, pero fue interrumpida. «No es, tú y mi esposo tramando en las sombras, hablando de mi muerte como si yo fuera un mero obstáculo en su camino. ¿Qué tipo de mujer eres?». El desprecio en su voz era palpable. Alejandro, dándose cuenta de que no podía escapar, intentó argumentar. «María, no entiendes. Hice esto por amor, por nosotros. Estabas enferma, no ibas a sobrevivir a esto». Hizo gestos, pero sus palabras eran vacías, solo intentaba justificarse. ¿Enferma, o simplemente estabas ansioso por enterrarme y quedarte con tu amante? María sintió que la ira crecía dentro de ella, una llama que ardía ahora más fuerte que cualquier miedo que hubiera sentido antes. En ese momento, el detective Ramírez, que había sido llamado por Consuela, entró en la sala. Con una mirada firme, se dirigió a Alejandro. «Señor López, sugiero que se explique. Tenemos suficientes pruebas para investigar esta situación más a fondo». «La investigación, no puedes hacer esto, soy inocente». Alejandro se debatió, pero la culpa estaba escrita en su rostro. María no se dejó llevar por la duda. «¿Inocente? Tú y Sofía estaban planeando mi muerte, y escuché cada palabra. Querías la herencia, ¿verdad? Querías verme muerta para quedarte con ella». Consuela, que estaba en un rincón, no pudo contener su indignación. «Señor, siempre supe que había algo raro en esta casa. No es la primera vez que te veo manipulando a las personas a tu alrededor». El ambiente estaba tenso. Los invitados, aunque aún aturdidos, comenzaron a murmurar entre sí, algunos aplaudiendo el valor de María. Las verdades oscuras estaban saliendo a la luz, y cada revelación parecía abrir nuevos huecos en la fachada que Alejandro había construido. María, ahora más fuerte y decidida que nunca, sintió que finalmente tenía el control de su vida de vuelta. «Te voy a demandar, Alejandro. Por todo lo que me hiciste pasar, por traicionarme y por intentar matarme. No permitiré que escapes esta vez». Mientras Alejandro se veía rodeado por su propia red de mentiras, María sintió un nuevo soplo de vida. Era hora de liberarse de las cadenas que su esposo había puesto en sus pies. Estaba lista para comenzar de nuevo, para escribir un nuevo capítulo en su vida, y esta vez, sería ella quien decidiría qué hacer con su futuro. Tras la impactante revelación de que María estaba viva, la policía inició una minuciosa investigación sobre lo ocurrido. El detective Ramírez, decidido a descubrir la verdad, llevó a cabo una serie de exámenes e interrogatorios que rápidamente sacaron a la luz detalles oscuros del caso. Los exámenes toxicológicos realizados a María revelaron la presencia de una sustancia rara y potente que inducía un estado de parálisis temporal y hibernación. Esta sustancia, al ser administrada, provocaba síntomas que imitaban un ataque cardíaco,
pero que duraban solo un corto periodo. La investigación concluyó que Alejandro y Sofía habían dado esta droga a María en la noche de la fiesta de gala, planeando simular su muerte y posteriormente reclamar su herencia. A través de testimonios y pruebas, la policía logró reconstruir los eventos de aquella fatídica noche. Alejandro, en connivencia con Sofía, aprovechó la distracción de los invitados durante la fiesta de cumpleaños de 50 años de María para añadir la sustancia a su bebida. Momentos después, María comenzó a sentirse mal y, en cuestión de minutos, colapsó. El desespero se apoderó de los presentes y la aparente muerte de María fue rápidamente declarada por un médico que estaba entre los invitados. Confrontados con las evidencias durante los interrogatorios, tanto Alejandro como Sofía comenzaron a ceder. Alejandro inicialmente negó las acusaciones, pero la presión de las pruebas y el interrogatorio implacable del detective Ramírez terminaron forzándolo a confesar. Admitió que había planeado la simulación de la muerte de María para obtener acceso a su vasta herencia, que incluía varias propiedades, empresas y cuentas bancarias sustanciales. Sofía, por su parte, intentó distanciarse del plan. Afirmó que Alejandro la había manipulado emocionalmente, haciéndola creer que la sustancia administrada a María no causaría daños permanentes. Sofía declaró que Alejandro había prometido que todo sería rápido e indoloro, y que María solo parecería muerta por unas horas, tiempo suficiente para completar el fraude. El juicio de Alejandro y Sofía fue ampliamente cubierto por los medios, dada la notoriedad del caso y la influencia de María en Guadalajara. Durante el juicio, surgieron más detalles perturbadores sobre la extensión de la conspiración. Quedó claro que Alejandro era el principal arquitecto del plan, con Sofía desempeñando un papel de cómplice renuente, pero aún así participante activa. Testigos clave, incluidos Consuela y otros empleados de la casa, proporcionaron testimonios cruciales que destacaron el comportamiento abusivo y manipulador de Alejandro. La presencia de pruebas toxicológicas y los registros de comunicación entre Alejandro y Sofía fortalecieron el caso de la acusación. A pesar de los intentos de minimizar su culpa, las evidencias y testimonios eran contundentes. Alejandro fue considerado culpable de intento de homicidio, conspiración para cometer fraude y otros delitos relacionados. El tribunal lo sentenció a una larga pena de prisión, sin posibilidad de libertad condicional anticipada. Sofía, aunque culpable, recibió una pena reducida debido a su cooperación parcial y al hecho de haber sido manipulada emocionalmente por Alejandro. Sin embargo, también enfrentó una sentencia significativa, reflejando su participación activa en el intento de asesinato y fraude. La sentencia trajo un sentido de justicia y alivio para Pedro, Consuela y todos aquellos que amaban a María. Pedro, aún joven, pero profundamente impactado por la experiencia, encontró fuerza y apoyo en Consuela y en la comunidad a su alrededor. Creció con el recuerdo del coraje y la determinación de María, decidido a honrar su legado de generosidad y resiliencia. Consuela, que había servido a la familia durante tantos años, continuó siendo una figura materna y un pilar de apoyo para Pedro. Alejandro y Sofía, por otro lado, enfrentaron las consecuencias de sus actos. Alejandro, aislado en la prisión, reflexionó sobre sus acciones y la pérdida de todo lo que había intentado obtener de manera deshonesta. Sofía, en su prisión, cortó cualquier relación con Alejandro, acusándolo de haber inducido sus acciones y explotado sus vulnerabilidades emocionales. Ella expresó remordimiento durante el juicio, aunque muchos creían que sus lágrimas eran más por el destino que enfrentaba que por las acciones que había cometido. La historia de María López de la Vega se convirtió en un símbolo de justicia y verdad. La investigación y el juicio expusieron la verdad, asegurando que aquellos responsables por el sufrimiento de María pagaran por sus crímenes. Incluso después de su muerte, los valores y el cariño que ella transmitió a Pedro continuaron guiando e inspirando a aquellos que tuvieron la suerte de conocerla. La comunidad de Guadalajara recordó a María como una mujer de fuerza inquebrantable y corazón generoso, cuya vida y legado nunca serían olvidados.
El mensaje de su historia resonó profundamente: la verdad siempre encuentra un camino para ser revelada, y la justicia, aunque a veces tardía, prevalece sobre el mal. Alejandro y Sofía fueron juzgados y encarcelados, y la paz fue restaurada a aquellos que realmente amaban a María, asegurando que su espíritu continuara brillando a través de las vidas que ella tocó. ¿Crees que la justicia siempre prevalece, incluso ante las conspiraciones más oscuras? La historia de María López de la Vega es un ejemplo de coraje y resiliencia ante la traición y el peligro. Si te gustó esta historia y quieres seguir más tramas llenas de suspenso, giros y justicia, no dejes de seguir nuestro canal. Suscríbete, activa las notificaciones y acompaña nuestras próximas historias. No te pierdas un solo capítulo de estas narrativas emocionantes. Suscríbete ahora y no te pierdas nuestras próximas historias.